Para la Procuraduría, el hacer esta publicación, el haber promovido esta investigación, se enmarca dentro de sus funciones preventivas. Ustedes, quienes sean funcionarios de la Procuraduría y que habitualmente asisten a estos eventos, me habrán oído reiterar esta idea. La función preventiva de la Procuraduría es la misión constitucional que le confiere mayor legitimidad a nuestra entidad. Si bien es cierto que a la Procuraduría se le reconoce o se le conoce fundamentalmente por su función disciplinaria, y ella es, dijéramos, la que suscita mayor afectos y desafectos a la entidad. Históricamente, cuando se ha hablado de Procuraduría, se identifica con una especie de prefecto de disciplina de los funcionarios públicos. Y la función preventiva había sido como la cenicienta de las misiones constitucionales de la Procuraduría, incluso por muchos desconocida. Cuando ven a la Procuraduría incursionar dentro del marco de estas funciones preventivas, algunos reaccionan diciendo es que la Procuraduría se está desbordando de sus funciones y pretenden recluirla a su función disciplinaria. Pero esta función, la de recordar el deber, la de acompañar a la administración, al Estado en general, en la realización de las políticas públicas en orden a la garantía de los derechos fundamentales, es precisamente, como dije inicialmente, la que le confiere gran legitimidad y gran credibilidad. Y es dentro de esta perspectiva, dentro de esta misión mejor, que coadyuva sin coadministrar, pero sí actuando como representante de la sociedad, señala y otorga insumos para la construcción de las políticas públicas y para la evaluación de las políticas públicas. Y ese precisamente es la razón de ser, de haber promovido y prohijado esta publicación en un tema que cada vez resulta más acucioso, o mejor, que cada día está más en el primer lugar de la agenda de nuestra sociedad, de la institucionalidad, de las familias. Porque si bien es cierto que en los primeros albores de nuestra relación me refiero a la relación de la sociedad colombiana con la droga, fue los primeros episodios, los primeros escenarios fueron de carácter judicial y de carácter policivo, porque éramos un país productor y nos reconocían mundialmente como un país que producía buena droga, de buena calidad. Y progresivamente nos fuimos convirtiendo en país consumidor.
y por eso las políticas públicas fueron variando su componente sin abandonar el aspecto policivo, el aspecto represivo, el combate contra la criminalidad. Fue igualmente prevalente el tratamiento como del adicto, como un problema de salud pública y de salud mental. Y entonces la política criminal mutó y más que mutó, reconoció esa realidad, una realidad no exclusivamente criminal, sino una realidad pedagógica y una realidad terapéutica, donde no se puede circunscribir o exclusivamente a lo primero o exclusivamente a lo segundo. Gran parte, dijéramos, una de las razones que comprometió más en la actividad de la Procuraduría en el reciente debate de la suspensión de la fumigación con glifosato fue precisamente la preocupación sobre los efectos de esa suspensión. Y en los días anteriores a ese debate me reuní varias horas con el doctor Camilo Uribe, presidente de la Sociedad de Toxicología, reflexionando precisamente sobre estos temas. Porque uno de los efectos de la suspensión de la fumigación con glifosato va a ser precisamente la implementación o el fortalecimiento del microtráfico, del microconsumo. La droga estará a disposición de los nuevos consumidores y de los adictos, con todo lo que ello implica. Entonces, esta publicación, dentro de esa perspectiva, el análisis de la política pública que tiene que ver con la enfermedad mental causada por la adicción a las drogas psicoactivas, viene a constituir en un insumo muy importante para entender la necesidad de diseñar y de rediseñar la política pública que contemple las realidades acá consignadas. Para la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, ha sido una constante propender por la salud de los colombianos. En la perspectiva de los derechos humanos y en este contexto, la salud mental reviste especial atención por las connotaciones que representa en su relación con el consumo de sustancias psicoactivas, ya que más del 10% de la población afectada en su salud mental tiene relación con el consumo de sustancias psicoactivas. La Procuraduría General de la Nación
a través de la Delegada de Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y del Instituto del Ministerio Público, tienen el gusto de presentar a las entidades públicas, privadas y a la comunidad en general la investigación sobre la evaluación y perspectivas de la política pública frente a la salud mental y en particular de atención al consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Trabajo realizado por el investigador en temas de salud Jairo Alberto Betancur Maldonado. El interés por este estudio obedece a la preocupación que le asiste a este organismo de control por los resultados obtenidos en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008-2013, que demuestran el alarmante aumento en Colombia del consumo de las sustancias psicoactivas y la iniciación del consumo a partir de edades cada vez más tempranas, que oscilan entre 8 y 12 años. Los episodios dramáticos y dolorosos y crueles, por todos conocidos, de una escuela distrital son reveladores y explican muy bien la anterior afirmación, lo que significa que no solo los afectados son habitantes de la calle, sino que cada día se evidencian casos lamentables de escolares y personas institucionalizadas víctimas de este grave flagelo, lo cual constituye un problema de salud pública. El doctor Camilo Uribe Granja, acá presente, quien preside la Sociedad Colombiana de Toxicólogos, nos relata con dramatismo esto que acabo de afirmar. Lo cito a él, lo leo. Hoy se evidencia consumo de estupefacientes en espectáculos públicos y deportivos, lesiones personales y homicidios relacionados con el consumo de estupefacientes ilegales, ingreso de adolescentes y adultos jóvenes a los servicios de urgencias en sobredosis, recién nacidos con síndrome de abstinencia a estupefacientes, hijos de madres adictas, ausentismo laboral y accidentes de trabajos asociados al consumo de las sustancias psicoactivas, deserción escolar y universitaria, situaciones que todos los colombianos percibimos, pero que en el siglo XXI es obligatorio medir, saber de qué magnitud es la problemática y establecer cómo controlarla. Otro aspecto relevante es la incidencia del consumo en la población joven, en la cual se observa que a menor edad, mayor consumo. Esto indicaría que en la medida en que la edad de primer consumo ha ido reduciéndose, pasamos de 12 años a 8 años el primer consumo, el abuso de drogas se ha incrementado en la población joven. Los índices de consumo una generación atrás demuestran que la edad del primer consumo era más tardía y que el abuso aqueja a un porcentaje menor de la población de esa edad, mientras que en la población más joven el porcentaje de consumo abusivo es cada vez mayor. Esto ha sido ayudado por otro aspecto que el libro trata muy bien. Es la brumosa frontera entre el
consumo recreativo y la adicción. Se olvidan los promotores de la legalización de las drogas que la mayoría de adictos han comenzado el consumo recreativamente, y es precisamente para proteger a ese porcentaje de seres humanos con una predisposición genética a desarrollar la adicción que se ha restringido al máximo la distribución de estupefacientes, así como la apología al consumo. Pero la realidad hoy dista mucho de ese deber ser y se insiste en la inofensividad de las drogas estupefacientes, minimizando sus efectos sobre la conducta o apelando al derecho a la autodeterminación, para no emplear el término que sí se ajusta a esa realidad, derecho a la autodestrucción, como lo señalara el expresidente Gaviria a propósito de la despenalización de la dosis personal en 1994. Es preciso anotar que las políticas públicas que se implementaron con la Ley 30 de 1986 para reducir el tráfico y consumo de drogas ilícitas no fueron suficientes, ya que Colombia, además de productor, cultivador y exportador, se ha vuelto consumidor de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, y estas personas adictas adolecen de una atención médica integral, lo cual está afectando a la persona, a los colegios, a la familia y a la sociedad en general. Con la Ley 1566 de 2012, por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y el reconocimiento de que el consumo, abuso y adicción es un problema de salud pública, se comienza a mirar al adicto no solo como un infractor, sino como una persona enferma, sujeta de derechos para la atención integral en salud. Por su parte, la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental, también se refiere a la atención integral en salud para con las personas que consumen sustancias psicoactivas. El uso de estas sustancias lícitas e ilícitas es un grave problema que va en aumento, y el desafío de los diferentes organismos del Estado, públicos y privados, debe ser realizar todos los esfuerzos para erradicar su producción, demanda y consumo, ya que los resultados cada día son más nefastos por sus repercusiones en la salud personal del afectado, del entorno familiar, académico, social, conductual, laboral y económico, entre muchas otras consecuencias. La atención primaria, preventiva, debe orientarse de manera especial desde la niñez, adolescencia y juventud, ya que son las personas más expuestas. No obstante que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que los niños y adolescentes serán protegidos contra el consumo del tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o bebidas alcohólicas, y además dispone dicha ley la obligación de la familia de prevenir y mantener informados a los menores sobre los efectos nocivos de estas sustancias psicoactivas legales e ilegales. Pareciera que los diferentes actores del sistema se concentraran en acciones que no contribuyen a evitar la producción ni el consumo, ni de otra parte. Nos preguntamos precisamente por la función
y la labor que en estas familias, que en estas materias desempeñan las familias. El libro resume de manera elocuente el desconocimiento de la política pública de salud mental con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, ilustrando con cifras que tanto impacto generan en la sociedad los trastornos mentales generados por dicho consumo. Igualmente, esta publicación hace un importante aporte a la evaluación de la política pública de atención al trastorno generado en el consumo de sustancias psicoactivas. Como se señaló al inicio de la publicación, existe en Colombia una política pública orientada por las leyes antes referidas que determinaron la atención de los adictos por medio del sistema de salud ya existentes en el país. Pero este acápite del libro ilustra que tanto se ha cumplido o incumplido esa política pública, de lo cual me permito resumir los siguientes ítems. Las EPS están obstruyendo la atención a los adictos a las sustancias psicoactivas, alegando que el tratamiento no está incluido en el POS. Si las EPS proveen el tratamiento, ocurre un desglose de las facturas de las IPS, alegando que algunos aspectos o medicamentos del tratamiento no estaban incluidos en el POS. Existen IPS cuyo personal no ha recibido entrenamiento médico, pero que reportan experiencias exitosas de rehabilitación y reinserción social, mientras que otras IPS con personal médico calificado reportan altas tasas de deserción del tratamiento y de reincidencias. Lo anterior, debido a que la política pública no ha regulado si las IPS deben ser integradas exclusivamente por personal médico calificado o la proporción en que puede vincularse el tratamiento a personal ajeno a la profesión médica. El costo promedio de un tratamiento de rehabilitación de 3 meses es de 33 millones de pesos. Los tratamientos exitosos suelen durar al menos 6 meses. Con respecto al último ítem, los promotores de la legalización consideran que un tratamiento en el que el adicto deba ser internado por 6 meses es violatorio de sus derechos humanos, confundiendo la penalización por el consumo con el tratamiento a la adicción. Ahora bien, el altísimo costo de los tratamientos hacía prever que la Ley 1566 de 2012 iba a tener serias dificultades de implementación. Pero hoy en día su autor se empeña en lograr la aprobación de la marihuana con supuestos fines medicinales. Logrará también que ella sea incluida en el POS, o su costo hará que las EPS prefieran drogas más baratas y convencionales para el tratamiento de las enfermedades que promete curar. Por último, este capítulo señala el caso de una sola IPS que reportó al Instituto Nacional de Salud en el año 2012 9.501 atenciones de toxicología. Para el mismo año, el Instituto Nacional de Salud no alcanzó a reportar 5.000 casos. Esa es la dimensión del problema del consumo de drogas en Colombia. Y ese es el grado de desinformación al que las autoridades del país están acostumbradas, con el objetivo de lograr la legalización de las drogas. La misma IPS reporta los numerosos casos de intoxicación con variedades transgénicas de marihuana que producen hasta daños cardíacos y cuya edad de consumo promedia los 12 años, como inicialmente referimos.
el estudio, presenta un listado de las diferentes drogas y sus efectos en la salud física y mental. Además propone una metodología y unas herramientas para que la Procuraduría ejerza funciones de seguimiento al respecto, para que haga la evaluación de la política pública. En consideración a la expedición de nuevas normas y al aumento del consumo en nuestro país, es preocupante que las EPS, como les referí, y las IPS no traten a un adicto como un enfermo mental y por consiguiente su atención sea precaria, por lo que es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social reglamente la Ley 1566 del 2012, revisando el POS, los protocolos de atención, los costos y responsables. Es necesario que se deje claro en el plan de beneficios que la atención debe ser continua e integral, para lo cual se debe contar con los recursos físicos y económicos necesarios para su atención y así evitar que la ley carezca de resultados. La responsabilidad en la atención debe ir de la mano del autocontrol, de la voluntad del paciente, de las obligaciones preventivas, familiares, de las funciones de diferentes organismos del Estado nacionales y territoriales que tienen que desarrollar una labor decisiva para evitar la producción, el consumo y superar las deficiencias de salud pública que esta catástrofe de salud física y mental implica. Es necesario fortalecer la reducción de la demanda interna de una parte y de otra parte involucrar a los adictos en programas de salud para su rehabilitación. Aquí converge el Estado, la sociedad y la familia. Y en la medida que la crisis familiar se potencie, ello genera un caldo de cultivo para el aumento de la adicción. Los adictos que más fácilmente pueden regenerarse son aquellos que tienen o que están vinculados a células familiares cohesionadas. Y a la inversa, quienes son más vulnerables a la adicción son aquellos que tienen familias sin cohesión y desintegradas. No me cansaré de repetir que la sociedad colombiana debe restaurar la célula fundamental que la conforma. Familias dispuestas a recibir con alegría a nuevos seres humanos. Familias que inculquen en sus hijos las virtudes que les ayuden a evitar el consumo de drogas. Familias que en la vejez sean el soporte de sus mayores, en lugar de buscar acelerar su deceso con el argumento de evitar sufrimientos. Muchas gracias.